Vocación por la enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Qué gusto saludarles en este espacio de la A a la Z Puebla en Casa, un programa que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de nuestras señales de SET Televisión, de SET Radio y de la Red Estatal de Radiodifusoras. También lo invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, que puede usted localizar como SET Puebla, nuestro canal de YouTube, SET Puebla. Ahí también puede usted ver todos los programas que transmitimos en el Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Gracias a todos aquellos que nos están recibiendo a través de nuestras diferentes señales y agradecemos también, por supuesto, su trabajo y pues todo su profesionalismo a nuestro compañero Alejandro Filiberto Yautensi Cruz, nuestro intérprete en lengua de señas mexicana, que nos apoya esta semana en este espacio de la A a la Z, Puebla en Casa. Recordarles rápidamente que hay dos líneas telefónicas muy importantes para cualquier proceso educativo, cualquier orientación, cualquier duda que usted requiera alguna respuesta. Ahí se la darán en el 2222 29 38 20 o 2222 29 38 25. Dos líneas, téngalas a la mano, ya que, bueno, pues ya se acercan los procesos de las evaluaciones y de el curso que va a iniciar ya el ciclo escolar mixto, híbrido, a partir del mes de agosto, así que cualquier duda ahí se la aclararán. También recordarles que estamos haciendo una gran labor de equipo. Pacto comunitario en el estado de Puebla con 5 acciones muy sencillas, pero a la vez muy importantes para evitar que haya más contagios. Lo primero, vamos a lavarnos las manos con agua y jabón abundante cada vez que podamos y tengamos estos elementos a la mano. También desinfectar y limpiar objetos y superficies de uso común. Bueno, ya casi todos llevamos nuestra botellita en nuestra bolsa para ir desinfectando todo aquello que vamos tocando. También mantener una sana distancia, 1,5 metros, 2 metros con aquellos que nos rodean. No tocarnos la cara y la utilización correcta del cubreboca cada vez que vayamos a salir de casa, desde la nariz hasta la barbilla. No nos lo vamos a quitar, no lo vamos a mover, solamente si tenemos que manipularlo a través de los resortes de la parte de atrás. Vamos a hacerlo así. Cuando lleguemos a casa nos lo quitamos, lo lavamos si es lavable o lo desechamos si es desechable. Es una labor de equipo muy importante. Me cuido yo, te cuidas tú y nos cuidamos todos, y así juntos en esta gran labor de equipo vamos a poder evitar que haya más y más contagios aquí en nuestro estado. Y bueno, esta semana hemos estado hablando, y la semana pasada, de todo el resultado de esta 7ª sesión de Consejo Técnico Escolar en diferentes niveles educativos, cómo cada nivel educativo pues ha ido plasmando sus estrategias, sus necesidades, sus reflexiones, con puntos importantes que hemos tratado, como el de las emociones y cómo se están preparando las evaluaciones. Pues bueno, estos y otros temas, por supuesto, seguiremos tratando aquí, y ahora todo tiene que ver con el nivel medio superior, y por ello están con nosotros Andrés Gutiérrez Mendoza y Guillermina Reyes Cuevas, los dos maestros en pedagogía, a quienes les doy pues una calurosa bienvenida. Ya hacía tiempo que no contábamos con su presencia, pero qué gusto tenerlos aquí nuevamente, maestro. Un gusto poder regresar a tu programa, Nuria. Al contrario, muchas gracias. Es el programa de todos ustedes. Guille. Muchísimas gracias por recibirnos. Qué gusto tenerlos por aquí. Al contrario, el gusto es todo nuestro. Y bueno, esta 7ª sesión de Consejo Técnico arrojó de verdad muchas reflexiones, muchas estrategias, muchos principios en donde pues van a ser determinantes para el cierre de este ciclo escolar y por supuesto para la apertura del nuevo. Pero ¿hay alguna información que nos quieres compartir en especial, Andrés? Claro que sí. El pasado 21 de mayo se llevó a cabo la 7ª sesión de Consejo Técnico Escolar en todos los niveles educativos y también en nuestro nivel, que es medio superior, que incluye bachilleratos generales, bachilleratos digitales, bachilleratos EMSAT, telebachilleratos comunitarios y escuelas de capacitación para el trabajo. En esta 7ª sesión se desarrolló normalmente, y donde tuvimos principios rectores fundamentales. El primero, la ética del cuidado, la importancia vital de construir una relación con el otro desde la aceptación mutua y la confianza, siendo sensibles a las necesidades de sus iguales, práctica solidaria de ayudarnos y ocuparnos unos de otros, participación incluyente,
promover la participación incluyente, abrir posibilidades de escuchar a todas las personas como personas y no solamente como ideas. Escuchar a los estudiantes porque ellos aportan elementos para el proceso educativo. Solidaridad, apoyar a los estudiantes para continuar con sus estudios. Acciones de docentes y de directivos para motivar y mantener el compromiso de los estudiantes con el aprendizaje. Atención a la población vulnerable. Ser altamente sensibles de la población estudiantil en situación de vulnerabilidad para poderlos tratar con la ética del cuidado, con la inclusión, justicia social y equidad. También reconocer la diversidad. Es indispensable considerar que nuestros estudiantes presentan contextos y características diferentes. Es por ello que debemos de tomar en cuenta estos contextos y características diferentes para poder flexibilizar y adaptar los procesos educativos en un campo de confianza y de equidad. Las emociones en la relación pedagógica es algo muy importante, que debemos cuidar el clima afectivo y relacional en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde se propicien relaciones de apertura, confianza y aceptación para promover ambientes cálidos, ambientes saludables para los estudiantes. Evaluar para aprender. Ser altamente sensibles con las características propias de cada estudiante, pero también es muy importante tomar en cuenta la situación de los contextos. Ello nos lleva a la reflexión de que la evaluación es una herramienta que nos sirve para identificar el nivel real del desempeño y saber en qué momento los estudiantes y los docentes tenemos áreas de oportunidad. Debemos tomar en cuenta que evaluar para aprender implica evaluar los aprendizajes fundamentales, pero también los aprendizajes relevantes para la vida. Que además ha habido muchos durante este poco más de un año, ¿no? Muchos aprendizajes relevantes. Los aprendizajes relevantes que nuestros estudiantes y que los docentes hemos desarrollado en este más de un año, efectivamente, que tenemos de confinamiento. Evaluar eso va a ser muy interesante, ¿no? Saber cómo cada docente va a evaluar en función de esta diversidad de situaciones y de entornos de los alumnos y las alumnas. Es muy interesante, pero nos lleva a una evaluación integral, claro, donde no solamente se evalúen los conocimientos de matemáticas, de física, de español, sino también el docente desarrolle esa habilidad y capacidad de poder integrar los aprendizajes relevantes de la vida en la evaluación que indicará para cada uno de nuestros estudiantes. Así es. Y para todos estos puntos que está mencionando el maestro Andrés Guille, se han desarrollado diversos productos que también nos quieres comentar acerca de ello. Así es, como bien menciona el maestro Andrés, estos principios rectores de la ética del cuidado, la solidaridad, la atención a la población vulnerable, nos lleva a trabajar dentro del Consejo Técnico con los siguientes productos. Primero, reflexiones sobre nuestra experiencia del foro educativo, la evaluación como responsabilidad ética en tiempos de pandemia. Lo primero que hicimos en el Consejo Técnico fue trabajar, reflexionar sobre este foro. El siguiente producto o la siguiente actividad que se llevó a cabo en el Consejo Técnico fue la de elaborar o más bien enriquecer la estrategia para la gestión de las emociones, la empatía y la resiliencia. Y finalmente el último producto o el último momento de este Consejo Técnico fue la elaboración de las fichas descriptivas. Este Consejo Técnico, te repito, se llevó a cabo en estos 3 momentos, de manera que estamos ya dando como el encuadre de lo que va a ser el cierre del ciclo escolar. Y es a través de estos 3 momentos, retomamos el tema de la evaluación, que ya viene para dar cierre, retomamos el tema de las emociones, que es algo
fundamental y que lo hemos venido señalando desde que inició la pandemia, ¿no? El cuidado de las emociones, la atención y, bueno, el desarrollo de estas habilidades. Y finalmente, estas fichas descriptivas como instrumentos como para aterrizar todo esto que nos estás diciendo. Exacto, y recuperamos en las fichas descriptivas información referente a todo esto. Claro. Maestro Andrés, me imagino que hubo reflexiones muy interesantes con respecto a este encuentro educativo que tuvieron y que, bueno, de aquí se platicó en su momento de todo lo que ahí se dijo, la conferencia magistral, bueno, todos los conceptos que ahí se desarrollaron y que deja reflexión para diferentes niveles educativos, cada quien en su entorno también, ¿no? Sí, efectivamente, la recuperación de estas experiencias del foro, la evaluación como responsabilidad ética en tiempos de pandemia, nos llevó a conducir y a transitar a los docentes del nivel medio superior a entender la educación como flexible, aceptable, que no solamente se lleve a evaluar los aprendizajes fundamentales, sino también evalúe los aprendizajes relevantes para la vida y que estos no se encuentran en ningún programa de estudios, pero que deben tomarse en cuenta para la evaluación. Y te pongo 3 ejemplos muy claros. Sí, por favor. El primero, un estudiante tuvo que hacerse cargo de los gastos de su casa. Tuvo que haber hecho un presupuesto, una planeación de los gastos, tuvo que revisar la alacena, a ver qué es lo que tenía, tuvo que desarrollar ahorro de energía eléctrica, luz, agua, también de gas. Esto le llevó también a optimizar los insumos y hacerlos rendir, de tal forma que este estudiante tomó decisiones acertadas para el desarrollo familiar, personal y de su contexto. Ejemplo 2. En esta pandemia, por la falta de actividad física, muchos de nosotros empezamos a subir de peso. ¿Qué pasó, maestro? ¿Se está incluyendo? Efectivamente, y lo empezamos a notar en la ropa. Entonces tuvimos que tomar decisiones en beneficio del cuidado de nosotros mismos, de sí mismo. Empezar a ver la alimentación saludable, sí. Empezar a hacer rutinas de ejercicio, de tal forma que la inactividad no nos conduzca al sobrepeso. Y ejemplo 3, muchos estudiantes con el tiempo de más que tenían empezaron a hacer cultivos de traspatio, hidroponía, también empezaron a estar saludables con el medio ambiente, a ser sustentables al separar la basura orgánica, inorgánica, lo reciclable. Empezaron a reciclar el agua que se utiliza para lavar la ropa, que es algo cotidiano, y que empezaron a emplearlo en el jardín, en el WC, en otra serie de actividades. Es decir, se fueron dando los estudiantes, se fue conduciendo a los estudiantes para que tomaran decisiones acertadas con los conocimientos previos que ya tenían de su vida escolar. Se formaron ciudadanos del mundo, ciudadanos mexicanos, ciudadanos poblanos y amigables con el medio ambiente. Tomaron decisiones que deben ser valoradas por los docentes, que no están en ningún programa de estudios, que son acciones relevantes para la vida, que fueron impactantes en su vida personal, en su contexto, en su comunidad y en su familia. Y eso, sin duda alguna, debemos retomarlo los docentes para poder emitir una evaluación de cada uno de los estudiantes que nos permitan tener una vida saludable. Y esta evaluación debe ser, por todo esto que nos acabas de exponer, Andrés, una evaluación empática y flexible. Sin duda alguna. Los docentes tenemos que ser empáticos y flexibles porque estamos viviendo momentos de crisis, no solamente los docentes, también nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes están desarrollando una serie de emociones muy complicadas, un cóctel de emociones. Entonces debemos compaginar y hacer integral nuestra evaluación. Relevantes estos aprendizajes para la vida, que a lo mejor no nos tocaba ahorita o no les tocaba ahorita, les tocaba unos añitos después, pero ni modo, se adelantó y tuvieron que ejercer este poder de decisión y pues escoger lo mejor para sus seres queridos en ese momento, ¿no? Y eso tiene un valor.
debieron de tomar ese tipo de decisiones relevantes para su vida, para su familia, porque es el momento que nos tocó vivir. Así es. Entonces, estos momentos que debemos asumir esa responsabilidad de tomar las decisiones adecuadas y acertadas. Así es, este es el momento 1, esta recuperación de aprendizajes. El momento 2, Guille, ¿en qué constaría? El momento 2 se refiere a esta estrategia enriquecida para regular las emociones, para gestionarlas, para promover la empatía y la resiliencia. Y bueno, hubo algunas preguntas de reflexión sobre las que analizaron los docentes. Por ejemplo, cómo le ayudaron las acciones realizadas a mejorar su propio estado emocional, cómo expresan los estudiantes sus emociones, en qué situaciones muestran alegría, miedo, enojo, tristeza, de qué forma ha procurado que sus educandos expresen, reconozcan y reflexionen sobre las emociones que presentan, qué indicadores le permiten reconocer si los estados emocionales de sus estudiantes han mejorado. ¿Estas preguntas se las van a hacer los docentes? Las hicieron durante el Consejo Técnico. Ajá. En Colectivo Docente, repito, hemos venido hablando mucho de la importancia de regular emociones. Se ha hablado desde el inicio del ciclo escolar y hemos trabajado con los docentes también. Por ejemplo, se lanzó un pequeño cuestionario de habilidades socioemocionales de los docentes. Ya tenemos resultados. A partir de esos resultados ya estamos haciendo algunos temas, por ejemplo, de capacitación intersemestral que se les dará a los docentes. En ese sentido, nosotros estamos procurando a los docentes. Ahora bien, los docentes ya con los estudiantes, ¿qué es lo que están haciendo? Trabajaron habilidades socioemocionales con el programa Constrúyete, que se ha venido manejando siempre, pero a partir de febrero se retoma como con mucha más importancia, con más fuerza, las habilidades socioemocionales. Entonces, en el mes de febrero, en los meses de febrero y marzo, estuvimos trabajando empatía y resiliencia. Cómo promover la empatía con los estudiantes, con nosotros como docentes, y cómo ayudar a los estudiantes a promover la empatía en su entorno familiar. Y la resiliencia, ¿no? Esta habilidad que debemos de tener de sobreponernos a lo que venga. Sí, adaptarnos. Que hemos pasado una situación absolutamente todos. Comentaba con algunos compañeros docentes que es eso, ¿no? Si nosotros estamos de pronto en esta lucha interna, ¿no? De lo que está sucediendo, pero le tengo que echar ganas. Imagínate los jóvenes que están apenas en construcción de identidad. Entonces, desde el mes de febrero, los docentes de educación media superior establecieron compromisos para promover la empatía, la resiliencia, la asertividad en los estudiantes. Y en este consejo técnico se enfocaron en estas preguntas, ¿no? Primero, ¿de qué manera estas acciones que nosotros realizamos con los estudiantes a mí me han ayudado también a mejorar? También, claro. Exacto. Y bueno, a partir de ahí, ¿cómo he podido identificar las emociones en los estudiantes? Un ejemplo, un docente me comentó que la estrategia que realiza es la siguiente: todos los días, si es que tiene sesión en línea, porque él tiene esta ventaja con algunos estudiantes, con otros no. Con los que puede, mandan un mensajito de texto por WhatsApp con un emoji de cómo amanecieron. Y mandan mensajes de audio diciendo, bueno, el día de hoy yo estoy triste porque mi hermanito ayer se cayó y lloro toda la noche, ¿no? Otro es, yo estoy contento porque hoy amanecí de buenas, no sé. Entonces, son estrategias, mira, muy sencillas, pero que ayudan a los docentes a identificar de alguna manera los estados emocionales de los estudiantes. Cosa que quizá no se hacía, no lo sé, presencial. Cuando iban a las aulas, a lo mejor esto no daba tiempo de que a cada uno de tus alumnos o alumnas les dijeras, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te fue? ¿Estás feliz? ¿Te pasó algo? ¿Te preocupa? Creo que a veces era un poquito más, tal vez, sencillo en lo presencial, porque llegabas y con esta interacción veías las caritas. Nada más con verlos. Sí, claro. ¿No? Entonces, ahora, ¿cómo le hacemos? Sí. O en otros casos, lo que hacen es escribir cartas. El estudiante escribe una pequeña carta o un breve párrafo del día, terminando su jornada, cómo se sintió, qué emociones experimentó, si tuvo alguna situación de crisis, ¿no? O si le sucedió algo en el día, bien, y cómo también controla esa euforia, ¿no? Entonces, estos ejercicios de redacción, de dibujo, de pintura,
Todos estos ejercicios los promueven los docentes en los estudiantes para mejorar las habilidades socioemocionales. Claro. Y la primera pregunta que surgió de estas preguntas de reflexión, de cómo le ayudaron las acciones realizadas a mejorar su propio estado emocional, te pones a pensar y dices, bueno, una situación como la que el maestro Andrés nos cuenta de un alumno que tuvo que hacerse cargo de toda la casa, del funcionamiento de su hogar, de qué es lo que iban a comer, ¿no? Distribuir un poco el gasto, ver en la alacena con qué contábamos y demás. ¿Estas acciones ayudan a controlar las emociones? ¿O es una pregunta que está todavía en el aire y estamos esperando respuesta por parte de la actitud de los alumnos y las alumnas? Yo considero sin duda alguna que sí ayudan a controlar. Entre mejor tengamos el plano de la realidad, tanto docentes como estudiantes, podemos ir identificando nuestras emociones e irlas regulando. Considero que este proceso de las emociones no tiene un plano a seguir, pero sí podemos desarrollar la habilidad de identificar cómo nos sentimos y qué hacemos para contrarrestar cómo nos sentimos. Si me siento triste, ¿qué debo hacer para no estar triste? Me pongo a estudiar, me pongo a hacer mis actividades, me pongo a hacer alguna actividad en la casa de beneficio social o asumo una responsabilidad que tengo. Exacto. Producto de esta crisis del COVID. Sí. Entonces, esto nos ayuda a que día con día podamos ir regulando nuestras emociones, tanto docentes como estudiantes. Sí, claro. Y centrarnos principalmente en esa habilidad de poder identificar las emociones de nuestros estudiantes a la distancia, todavía más complicado. Sí, en totalmente. Presencial, como lo decía Guille, es más fácil. A distancia resulta más complejo, pero no imposible. Es una habilidad que tenemos que desarrollar y que creo que muchos de mis compañeros maestros ya han desarrollado y han podido canalizar a los estudiantes en una situación de crisis emocional. Algunos seguramente o a algunas les será más fácil escribir cómo se sienten que decírtelo, ¿no? Que eso también es una ventaja. Cada quien encuentra su camino, ya sea de forma escrita, comentada, platicada, claro. Pero lo importante es que los estudiantes manifiesten lo que sienten, ya sea al docente, ya sea a un familiar, a sus papás, a un amigo, y lo importante es que se exprese, que se saquen esas emociones, se despresuriza nuestro alumno, saca lo que tiene y entonces podrá encontrar un camino correcto para poder contrarrestar la emoción que le embarga en ese momento. Así es. Que las emociones pueden ir de la tristeza a la alegría, ¿sí? De la preocupación al miedo, pueden ser en un momento tan complicado de nuestros estudiantes y que son jóvenes todavía, pueden ir de una a otra muy rápido. Lo importante es que lo comenten, que lo expresen con alguien mayor de edad para que pueda ser escuchado y pueda ser canalizado y orientado. Y bueno, el momento 3, que ya se refiere a este camino hacia el cierre del ciclo escolar, ahí hay también datos importantes que nos quieres compartir. Uno de los temas rumbo al cierre del ciclo escolar en este Consejo Técnico, en su 7ª sesión, fue el tema de la evaluación, en donde recurrimos al acuerdo secretarial del 26 de diciembre del 2020 para dar prioridad a la función formativa de la evaluación, indagar en diversas fuentes para obtener información sobre el aprendizaje y emplear estrategias complementarias, así como valorar los avances a partir de los puntos de partida de cada educando. Esto es para educación básica, pero estos 3 puntos nos sirven y los retomamos para la educación media superior y mismos que fueron comentados. Asimismo, también se analizó la fase 2 del documento Lineamientos del regreso a clases para el ciclo escolar 2021-2022, que tiene como finalidad recuperar información relevante que permitirá la toma de decisiones que orienten las prácticas educativas en el siguiente ciclo escolar, considerando los siguientes elementos.
población estudiantil en riesgo. El informe final de la línea base de los alumnos del programa Nadie Afuera, Nadie Atrás, identificando a los alumnos con bajo rendimiento, con una o varias materias reprobadas, los alumnos con comunicación intermitente o inexistente, y que nos permite identificar cuál es la causa de esta falta de comunicación o la comunicación intermitente, que puede ser por temas sociales, económicos, de salud, pedagógicos. Identificar esta causa para poder retomar estos elementos en el primer día de nuestro siguiente ciclo escolar y en la planeación, sin duda alguna. Los aprendizajes fundamentales. Valorar el logro de los aprendizajes fundamentales que fueron priorizados por cada nivel educativo, en este caso nivel medio superior. Identificar cuáles son los aprendizajes fundamentales que requieren reforzamiento. Bien. Y entonces, en la semana de recuperación o en los días que se tengan de recuperación, atacar, incidir en estos aprendizajes fundamentales para que nuestros estudiantes puedan asimilarlos correctamente. También el ámbito socioemocional y vida saludable. Los maestros debemos desarrollar, como lo dije anteriormente, esa capacidad y esa habilidad para poder identificar los estados de ánimo de nuestros estudiantes. Ira, alegría, frustración, apatía, falta de motivación. Entonces, nosotros tomar acciones preventivas para poder generar ambientes seguros y saludables. Esto será a partir del primer día de nuestro siguiente ciclo escolar. La promoción y la acreditación es la parte central de muchos estudiantes. ¿Voy a pasar o no voy a pasar? También es una parte central de muchos docentes. Ahí entra la emoción, el miedo, ¿no? Ese cóctel de emociones del que hablo, ¿no? Emoción, miedo, ¿qué va a pasar? No he entregado todas mis actividades por diferentes circunstancias. Sí. Es en este momento donde el docente, bajo la óptica de la ética del cuidado, la inclusión, la flexibilidad y la empatía, deberá tomar su propia determinación para fomentar el desarrollo integral de nuestros estudiantes, donde valoremos los aprendizajes fundamentales, pero también valoremos los aprendizajes relevantes para la vida. Exactamente. Y todo esto que nos acabas de decir, que se me hace muy, muy importante, maestro Andrés, se va a reflejar justamente en estas fichas descriptivas, ¿verdad? Así es, así es. Las fichas descriptivas van a ser documentos elaborados en las escuelas que contienen los siguientes elementos. Primero, considerando los docentes los resultados de evaluaciones de cada periodo y las observaciones correspondientes, considerando el listado de estudiantes con distintos tipos de comunicación. También el docente debe acudir o recurrir a otras fuentes que le reporten información valiosa acerca de la situación de los estudiantes. Y desde luego considerar la opinión de las alumnas y los alumnos sobre sus aprendizajes y también de los madres, padres y tutores. Claro. ¿No? A partir de esta información se van a generar unas fichas descriptivas. ¿Qué es lo que van a tener estas fichas descriptivas? Van a tener qué nivel de avance o de progreso tienen en los aprendizajes fundamentales o bien en los aprendizajes relevantes para la vida, cuáles ya están desarrollados, cuáles ya están en proceso, cuáles son las fortalezas de los estudiantes, cuáles son sus áreas de oportunidad, qué formas de comunicación han tenido con ellos, si la comunicación ha sido sostenida, intermitente o nula, qué habilidades socioemocionales se han desarrollado, qué estudiantes presentan mayor rezago y también qué estudiantes tienen desempeño sobresaliente. Estas fichas descriptivas lo que nos van a permitir es, para los alumnos que pasan a tercero y quinto semestre, tener ya un diagnóstico de cómo vienen. Y en el caso de los alumnos de sexto semestre, es una excelente herramienta para los docentes y para determinar qué aprendizajes tal vez dejaron un poquito de lado y que en el siguiente ciclo escolar es necesario retomar con más importancia para los de semestres que apenas van a cursar. Pues muy interesante, Andrés, Guille, gracias por haber estado con nosotros para aterrizar toda esta información
que se ha venido enriqueciendo a través de los encuentros educativos, a través de los consejos técnicos y aterrizado a este nivel medio superior. Muchísimas gracias a los dos. Guillermina Reyes Cuevas, muchas gracias, y Andrés Gutiérrez Mendoza. Un placer tenerlos por aquí nuevamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a Alejandro Filiberto Yautensi Cruz, nuestro intérprete en lengua de señas mexicana. Recuerde que mañana tenemos una cita en punto de las 12, de la A a la Z, Puebla en Casa. Que pasen una excelente tarde. Gracias. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa. Un viaje por el conocimiento de las nuevas tendencias digitales en la educación.